Tengan todos muy buenas noches y reciban desde la Universidad de Piura la más cordial bienvenida al webinar Deducción de gastos financieros, dictado por la Unidad de Posgrado y Extensión de la Universidad de Piura, a cargo del profesor, el magíster Víctor Cruzado. Presentamos al magíster Víctor Cruzado. Él es máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Piura, máster en Tributación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Argentina, especialista en Normas Internacionales de Información Financiera por la Universidad del Pacífico, contador público colegiado con más de 20 años de experiencia en tributación y planeamiento tributario, desarrollando actividad en empresas como Interbank, PricewaterhouseCoopers, Alicorp y Saga Falabella. Es miembro de la Asociación Fiscal Internacional y del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario. Es gerente senior de PricewaterhouseCoopers. Bienvenido, profesor Víctor. Bien. Muchas gracias. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Muchas gracias, Cristian, a ti, Universidad, por esta cordial invitación. Con la disculpa del caso a los participantes, espero que comprendan un tema tecnológico, evitó que me conectara a la hora programada. Pero bien, ya sin más preámbulos, señores, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Y uno de los temas que este 2021, sin duda alguna, nos trae muchos dolores de cabeza para las compañías, es lo relativo a los gastos financieros. Entonces, vamos a tratar de analizar en estos minutos que tenemos asignado cuál es el efecto o qué es los problemas que enfrentamos respecto a la deducción de los gastos financieros. ¿Ok? ¿Cuáles son, digamos, los vacíos que tiene la norma y qué es las posibles alternativas de solución? ¿Me podrían confirmar, por favor, si pueden apreciar mi pantalla? Sí, sí se puede, profesor. Perfecto. Bien, señores. A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ya? Hoy en día tenemos una norma que nos limita la deducción de los gastos financieros. Esta norma es una norma, básicamente tenemos que considerar es una norma antielusiva, que lo que busca de alguna u otra manera es evitar el diferimiento del pago de impuestos o la disminución del pago de impuestos, ¿no? O la disminución del pago de impuestos, mediante alternativas de endeudamiento. Vamos a mostrar esto con el siguiente ejemplo para poder entendernos mejor. Miren, como estamos poniendo aquí un ejemplo de una ETBE. Una ETBE es una entidad de tenencia de valores extranjeros. Es un tipo de empresa que existe en España, así como en España existe en otros territorios, Uruguay, Delaware, donde también estos mecanismos podrían aplicarse. Entonces, estas entidades de tenencia de valores extranjeros tienen las características que solamente pueden generar rentas pasivas en España. Es decir, pueden generar ingresos por dividendos, ingresos por intereses, ingresos por regalías, o sea, es decir, ingresos por provenientes del capital. Una de las características de la ETBE española es que tributariamente la tasa del impuesto a la renta que tienen en España es cero. Una de las condiciones que le ponen es que no pueden hacer actividad económica o actividad comercial en España. No pueden realizar ningún tipo de actividad comercial en España, ¿ya? Solamente pueden percibir rentas provenientes de capital, pero de fuente extranjera, no de fuente española. Entonces veamos cómo funcionaría esto. Vamos a suponer nosotros que tenemos una empresa peruana que constituye una ETBE en España, ¿no? Una ETBE en España. Esta ETBE en España constituido va a ser la holding. La característica de ETBE española es que la tasa del impuesto a la renta que paga es de cero. La tasa del impuesto a la renta que paga es de cero. Entonces, esta ETBE española se va a constituir una holding y va a constituir dos sucursales, ¿ya? Una de ellas va a estar ubicada en Latinoamérica, dos subsidiarias, perdón. Una de ellas en Latinoamérica y va a tener también una sucursal, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí lo que va a ocurrir es que esta ETBE española va a recibir probablemente los dividendos de la empresa de su subsidiaria o los beneficios que le pague la sucursal. Van a pagar estos beneficios a la ETBE española
y la ETB española no va a pagar impuesto a la renta por dichos ingresos, por considerarse, de acuerdo a la legislación española, que esta es una renta de fuente extranjera y está constituida bajo el régimen de las empresas de tenencia de valores extranjeros. No paga renta. ¿Ok? Entonces, este ejemplo lo hemos puesto aquí simplemente para tener claro cuáles son los beneficios que me otorgan una ETBE española. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Y digamos, ¿cuál es la finalidad de esta norma? ¿No? Fíjese ahora, vamos a cambiar un poquito la figura, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Tengo igual una empresa latinoamericana, si gustan puede ser una empresa peruana, que constituye una ETBE. Esta ETBE va a ser la holding, ¿ya? Y tiene una subsidiaria en Latinoamérica, tiene una subsidiaria en Europa, y ha establecido la ETBE española constituye una sucursal en Suiza. Entonces, la ETBE española le provee fondos a la sucursal suiza. La sucursal suiza, con estos fondos, le da préstamos a la empresa que está ubicada en Latinoamérica y le da préstamos a la empresa que está ubicada en Europa, subsidiarias de la ETBE. Esos préstamos que le da la sucursal suiza van a generar, señores, van a generar gastos por intereses. Gastos que van a ser deducibles tanto para la empresa latinoamericana como para la empresa europea. Y esos intereses van a viajar a la sucursal suiza, viajan a la sucursal suiza. ¿Qué está ocurriendo acá? Estos intereses para la empresa latinoamericana y para la empresa europea se consideran gastos deducibles en la medida que hayan cumplido con el principio de causalidad, ¿correcto? Y van a disminuir la carga impositiva, van a disminuir el impuesto a pagar. ¿Qué es lo que ocurre? La sucursal suiza va a percibir los ingresos, pero esos ingresos que percibe la sucursal suiza no pagan impuesto a la renta en Suiza. Y no pagan impuesto a la renta en Suiza porque es una sucursal de una empresa española. Entonces, en aplicación del convenio entre España y Suiza, la sucursal de la empresa española no paga impuesto a la renta en Suiza. Entonces, ese dinero que está aquí se percibe, no paga impuesto a la renta, y viaja libre de impuestos a la ETBE española. Esta ETBE española recibe el dinero de Suiza y tampoco paga impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque las ETBE, ya hemos mencionado, el impuesto a la renta que pagan es cero. Entonces, ¿qué se ha logrado con esto? Se ha logrado disminuir la carga impositiva en estas dos subsidiarias de Latinoamérica y la europea, mediante generándoles gastos por intereses. Y esos intereses, en la contraparte, que debería ser un ingreso, no pagan impuesto a la renta, porque la operación se estructuró de tal manera que se trate de obtener beneficios tributarios en determinados territorios. Entonces, generé un gasto deducibles en mis dos subsidiarias, pero el ingreso no paga impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A nivel internacional, la OCDE, mediante la acción 4 del Plan BEPS, ¿no?, ha contemplado luchar contra este tipo de, digamos, de planeamientos tributarios o ilusiones tributarias. Y entonces el plan de la acción 4 del Plan BEPS tiene como objeto principal es afrontar la influencia del tratamiento fiscal de los gastos financieros de bases imponibles y el traslado de beneficios basado en la visión antiilusiva del informe BEPS. Es decir, señores, lo que está ocurriendo es que la acción 4 del Plan BEPS lo que busca es combatir este tipo de transacciones, generar gastos deducibles en las subsidiarias y que el ingreso no pague impuesto a la renta. Esta acción 4, ¿ya?, me señala a mí lo siguiente, ¿no? Que se pueden presentar tres situaciones que pudieran afectar la base imponible de la subsidiaria, la base imponible en el pago de impuestos producto de los préstamos. Me dice, por ejemplo, que puede haber una concentración, podría haber una concentración de un elevado nivel de deuda con entidades independientes con países de elevada tributación. Es decir, yo estoy endeudando a mis subsidiarias con la finalidad de bajar el impuesto a la renta porque están ubicadas en un territorio de alta imposición. Entonces, en lugar de fondearlos con recursos propios, los fondeo con recursos de terceros, de tal manera que los intereses van a lograr que yo baje mi impuesto a la renta.
La otra alternativa es que se pueden utilizar préstamos intragrupo para lograr lo mismo. Entonces, mediante intereses intragrupo, mediante préstamos intragrupo, que es el caso que acabamos de ver, lo que voy a lograr es que la base imponible del impuesto baje en mis subsidiarios y esos ingresos no paguen impuesto a la renta. La otra alternativa, o tercer grupo, es que a través de una financiación, podría ser de la matriz, las subsidiarias también se pueden ver beneficiadas y puedan obtener préstamos y esos intereses sean deducibles. Nótese que en esta última, la característica es que la que obtiene el préstamo es la matriz. Entonces, estos son las tres características que nos dice el plan BEX de lo que podría generar, este sistema de elusión tributaria. Entonces, ¿cuál es la solución que ha propuesto la OECD? Me dice, en todos los casos propone una limitación o negación de la concesión o partida deducible de determinado volumen de gastos financieros, siendo esta la única consecuencia propuesta por los informes relativos a la acción 4 de BEX, que incluso se han referido a mantener el régimen de retención en la fuente sobre los intereses no deducibles o pagados. ¿Qué me está queriendo decir acá? La solución que proponen es limitar la deducción de los gastos financieros, es decir, en estas dos empresas, latinoamericana y la europea, limitar la deducción de los gastos. Limito la deducción de los gastos y encima le voy a hacer la retención del impuesto a la renta, la retención en la fuente del impuesto a la renta. Es decir, si tú tomas un préstamo de una empresa no domiciliada, entonces la deducción de dichos gastos, de dichos intereses van a ser limitados. Te voy a limitar la deducción. Pero encima vas a tener que hacer la retención del impuesto a la renta. De tal manera que desincentivo la utilización de estos mecanismos para reducir la carga tributaria. Esa fue la recomendación en el plan BEX, ¿no? ¿Qué hizo la Unión Europea? ¿No? La Unión Europea, mediante Directiva 2016-1164, estableció lo siguiente, dice, la directiva incluye en su artículo 4 una limitación de la deducibilidad de los intereses del tipo Sailing Rule, 30% de la vida, calculado incluyendo en la renta imponible los gastos netos por intereses y otros gastos equivalentes a intereses, así como las depreciaciones y amortizaciones, aunque con excepción de su aplicación en función de determinadas condiciones. Fíjense acá, señores. Acá lo que me está diciendo la norma europea es que los gastos financieros, su deducción, tiene una limitación. Y me dice que solamente serán aceptados como gasto para fin del impuesto a las ganancias en Europa hasta los intereses que no superen el 30% de la EBITDA tributaria. Esta norma europea que fue dada en el 2016, esta norma europea que fue dada en el 2016, ¿ya?, fue recogida por nuestra legislación. Y nuestra legislación ha establecido mediante el decreto legislativo 1424 lo siguiente, ¿no? Dice, a partir del 1 de enero de 2021, la norma de subcapitalización establecida en el inciso A del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que a efecto de determinar la renta neta no serán deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% de la EBITDA del ejercicio anterior. A ver, a estas alturas, señores, creo que podemos llegar a una conclusión. Esta es una norma antielusiva dada por la OECD. Perú quiere ingresar a la OECD, por lo tanto, tiene que aplicar estas normas. Entonces, y lo que ha hecho Perú tampoco no es tanto descubrir la pólvora, sino que ha copiado lo que dice la norma europea, ¿no? ¿Qué me dice el decreto legislativo 1424? Me dice, define dos definiciones que creo que son importantes. Una es el concepto de ingresos netos, ¿no? Porque el 1424 me dice que no serán deducibles los intereses netos en la parte que excede el 30% de la EBITDA del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué son intereses netos? La norma me dice el monto de los gastos por intereses que exceda el monto de los ingresos por intereses, computables para determinar la renta neta. En otras palabras, señores, van a tener que tomar todos sus gastos financieros deducibles,
que ustedes contablemente lo deben tener en una 67, y lo van a comparar contra sus ingresos por intereses grabados, que lo deben tener en una 77. La diferencia es el interés neto. Esa diferencia es la que tiene que entrar al cálculo, ¿ya? ¿Y qué es el EBITDA? Me dice que es la renta neta luego de efectuar la compensación de pérdida más los intereses netos, más la depreciación y más la amortización, ¿ya? Acá el legislador lo que ha hecho es darnos una definición de lo que se entiende por EBITDA tributario. Y me dice que el EBITDA tributario es la renta neta luego de efectuada la compensación de pérdidas. Eso es importante. Renta neta menos compensación de pérdidas. Y aquí hacemos una reflexión. ¿Y qué pasa con la participación de los trabajadores? La norma no me dice nada. Porque cuando me da la renta neta menos compensación de pérdidas, esa diferencia, señores, es la renta neta imponible. Pero ¿y qué pasa con la participación de los trabajadores? No lo dice. Entonces lo que me dice es, a esa renta neta imponible le tienes que sumar los intereses netos, los gastos por depreciación y amortización, para determinar tu EBITDA. Esta norma que establece que solamente son deducibles los intereses provenientes de préstamos que no excedan el 30% de la EBITDA, tiene excepciones. Hay determinados casos donde no aplica esta norma. Y me señala, por ejemplo, ¿no?, que esta norma no es aplicable a las empresas del sistema financiero y de seguros. Acá cuando esta norma se estuvo discutiendo, lo que se le solicitó al MEF era que excluyera de esta norma los préstamos que obtenían las empresas de los bancos, que no entrara a esta norma. Pareciera que no se entendió bien el mensaje, porque lo que han hecho más bien es no considerar dentro de la norma los préstamos obtenidos por el sistema, por los bancos. O sea, los bancos están fuera del alcance de esta norma. Pero si una empresa, vamos a suponer, cualquier empresa, Preca, Alicor, Cogorno, cualquiera de esas empresas, se endeuda con el banco, eso entra al cálculo. Tampoco están grabadas, tampoco van a entrar al cálculo, me dice, aquellas empresas cuyos ingresos netos en el ejercicio gravable, dice, sean menores o iguales a 2.500 UITs, es decir, aproximadamente a 11 millones de soles. Y todas aquellas empresas que tienen un ingreso que no supere ese importe, no están comprendidos en la norma. Las preoperativas tampoco están comprendidas en la norma. También tengo que tener presente que las asociaciones público-privadas que desarrollen proyectos de infraestructura tampoco están dentro de la norma. Asimismo, los endeudamientos para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública tampoco está dentro de la norma. Acá lo interesante es el E, porque ¿qué me dice el E? El E dice, en caso de endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios representativos de deuda, cuando se realicen por oferta pública primaria en el territorio nacional, sean nominativos y la oferta pública se coloque en un número mínimo de 5 inversionistas no vinculadas al emisor, en consecuencia, esos intereses provenientes de los valores mobiliarios no estarán sujetos a esta norma. Me explico mejor. Si nuestra compañía decide emitir bonos, ¿ya?, decide emitir bonos en oferta pública primaria, ¿ya?, estos bonos son nominativos, se realizan ahí y los que adquieren los bonos, es decir, los bonistas, son un número mínimo de 5 inversionistas no vinculados, entonces los intereses que devenguen el bono son deducibles en un 100%, porque estarían fuera del campo de aplicación de la norma, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro, chicos. Esta norma no afecta los intereses provenientes de valores mobiliarios, en la medida que hayan sido adquiridos, hayan sido puestos en oferta pública primaria, sean nominativos, y la oferta pública se coloque en un mínimo de 5 inversionistas. Si esos 3 requisitos se cumplen, en consecuencia, no hay obligación de utilizar esta norma, al menos para los valores mobiliarios. Por ejemplo, los bonos.
Pero bien, vamos a ver ahora algunos temas adicionales, ¿no? Por ejemplo, la norma me señala, ¿ya? La norma me señala lo siguiente, ¿ya? Los intereses exonerados e inafectos, señores, no entran al cálculo, porque la norma me señala que tienen que ser intereses computables, ¿ya? Intereses computables. Los intereses exonerados e inafectos no entran al cálculo. Las empresas que recién se constituyen en el ejercicio considerarán como evida, considerarán, me dice, el evida de dicho ejercicio, el del ejercicio en que se constituya. Porque recuerden que la norma establece que el evida se hace en base a los datos del ejercicio anterior. Entonces, como yo recién me constituyo, puedo calcular el evida en base al ejercicio que estoy constituyéndome. Los intereses de fraccionamiento, señores, no entran al cálculo. Los intereses de fraccionamiento son deducibles en un 100%. Esos intereses de fraccionamiento no entran al cálculo de la evida, porque son deducibles en un 100%. Y un tema también que es importante, que esta adición que nosotros realizamos por concepto de intereses, señores, esta adición que nosotros realizamos por concepto de intereses, es una adición temporal. Es una adición temporal, ¿ya? Porque lo que yo me estoy adicionando, lo que yo no puedo deducirme en este ejercicio, porque excede el 30% de la evida, lo voy a poder deducir en los ejercicios futuros. Pero tendré que volver a hacer el cálculo. Lo voy a poder deducir en los ejercicios futuros. Por un plazo máximo de 4 ejercicios inmediatos siguientes a cuales yo me los adicioné. ¿Ok? Veamos algunas de las inconsistencias, que tiene la norma. Primero, tenemos que evaluar algunos temas en particular. Me dice a mí que el evida, ¿qué es? Es la renta neta luego de compensar las pérdidas. Y aquí es un poco lo que habíamos adelantado, correcto, compensar las pérdidas. ¿Y qué pasa con la participación de los trabajadores en las utilidades? El PTU, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Lo sumo, no lo sumo? No me dice nada la norma, ¿no? Entonces, obviamente, las empresas que no pagan participaciones no tienen mayor problema hasta por este punto, pero el grueso de empresas, ¿qué hacen? ¿No? ¿Qué pasa si yo soy una empresa que tengo renta neta en el 2020 y estoy con sistema de arrastre de pérdidas tributarias por el sistema B? Es decir, si yo solamente puedo compensar hasta el 50% de la renta neta generada en cada año. Entonces, la pérdida tributaria que yo tengo que sumar, ¿cuál es? ¿Es la pérdida tributaria que yo he podido compensar o es toda la pérdida tributaria que yo estoy arrastrando de años anteriores? ¿Qué pérdida? ¿No? Otro de los temas es la renta neta del 2020. Muchas empresas, producto de la pandemia, el 2020 han terminado con pérdidas tributarias. Entonces, no van a tener renta neta, van a tener pérdidas tributarias. Y acá viene un tema que es discutible. Estas empresas que terminan con pérdidas tributarias van a tener un EBITDA cero, porque la norma me da la renta neta. Entonces, ¿qué es la renta neta? ¿La renta neta es solamente positiva o puede ser negativa? Vamos a explicarlo eso un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Nosotros habíamos dicho, y aquí vamos a tratar de explicar esto, ¿qué pasa con la participación de los trabajadores en las utilidades? ¿No? Fíjense, yo tengo una utilidad contable de 10.000 en este ejemplo, de 10 millones, si quieren verlo en miles. Tengo unas adiciones por multas y gastos sin comprobante de pago, una deducción por dividendos y me da una renta neta de 12.500. Para determinar el EBITDA, ¿qué me dice la norma? Me dice que es la renta neta después de compensar pérdidas, es decir, los 12.500 menos los 800, sería mi renta neta. Pero ¿y qué hago con esta participación de los trabajadores? ¿No? ¿Qué hago con esta participación de los trabajadores? Porque fíjense, cuando la norma tributaria me dice que es
que a la renta neta le disminuye la pérdida tributaria, lo que yo tengo es la renta neta imponible. Eso es lo que me dice la ley de renta. Pero ¿qué tenemos? ¿No? ¿Pero qué tenemos? En la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿ya? Que este ejemplo es de 1.250, ¿debo disminuirlo o no debo disminuirlo? Porque si ya no lo disminuyo, ya no estoy ante renta neta imponible. Estoy ante otro concepto que no está definido. Pero esa es la incógnita que tenemos. O sea, si queremos hacer una interpretación literal de la norma, tendríamos que señalar que la participación de los trabajadores en esas utilidades no lo puedo compensar. No lo puedo compensar. Una interpretación lógica me llevaría a pensar que debería seguir la misma suerte de la pérdida tributaria. Es decir, si yo a la renta neta le disminuyo la pérdida tributaria, yo hallo la renta neta imponible. Entonces, lo que yo debería hacer es, también en esa misma lógica, disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades, pero no lo dice. Los intereses, ¿ya? ¿Qué ocurre con los intereses? Tengan presente, ya habíamos dicho que la norma tributaria me define como interés neto el monto de los gastos por intereses que excede el monto de los ingresos, ¿ya? Monto de gastos menos monto de ingresos, ¿ya? Por intereses, computables para la renta neta, ¿ya? Entonces, la primera conclusión que podemos llegar, chicos, es que cuando hablamos de intereses computables, no estamos hablando de los ingresos por intereses inafectos y exonerados. Eso no, porque no son computables para fines del impuesto a la renta. Lo que deberíamos tener presente aquí es que estos ingresos por intereses inafectos y exonerados, por ejemplo, inafecto podría ser los intereses provenientes de devolución de impuestos. Cuando nosotros solicitamos la devolución de un impuesto pagado indebidamente, el fisco me devuelve el impuesto y adicionalmente me devuelve, me paga intereses. Esos intereses no pagan impuesto a la renta porque están fuera del campo de aplicación del impuesto y es renta inafecta. Pero esos ingresos no se consideran para fines de determinar el interés neto. Es decir, yo voy a tomar mis gastos deducibles y le voy a disminuir los ingresos por intereses gravables, los ingresos por interés que estén gravables, no los inafectos ni exonerados. Otro de los temas que tengo que tener presente, la norma no lo dice, pero debe ser así por aplicación del impuesto a la renta, es que yo no me puedo deducir aquellos intereses que no cumplen con el principio de causalidad o con el principio de fehaciencia. Entonces yo tengo que tener claramente establecido que los intereses que voy a considerar para determinar el interés neto tienen que ser los intereses que cumplen con el principio de causalidad y con el principio de fehaciencia. Pero ¿qué pasa con los intereses, señores, provenientes de préstamos de no domiciliados? Acuérdense ustedes que la ley del impuesto a la renta establece que los intereses provenientes de préstamos del exterior son deducibles cuando se hayan pagado dichos préstamos. O cuando haya, en este caso, cuando haya pagado los intereses. Entonces, si está pendiente de pago, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El interés está, ya devengó, pero para fines del impuesto a la renta tuve que adicionarme ese interés. La pregunta es, para fines de levida, ¿debería sumar esos intereses? La norma no lo dice. O sea, ¿por qué? Porque no, pero entendería yo que no debería ser así, pero es un tema que puede ser discutible. Entonces, ese es lo que respecta, digamos, señores, a la deducción de los intereses, ya sea por falta de eficiencia, ya sea porque lo que nos está faltando es en lo relativo a los intereses no domiciliados, que para que sean deducibles tienen que haber estado pagados, tienen que encontrarse pagados, ¿no? ¿Qué más tenemos? La depreciación. Fíjese la definición que me da la norma. La norma me dice lo siguiente, vamos a regresar aquí. Evida, renta neta luego de efectuar la compensación de pérdidas más los intereses netos más la depreciación.
y más la amortización. Es decir, tengo que sumarle la depreciación. Entonces, acá viene una pregunta, señores. Depreciación. Y acá viene el tema que creo que es importante que repasemos. No necesariamente la depreciación va al gasto. Y me explico mejor. Si yo tengo una máquina que está destinada a fabricar bienes que yo voy a vender, entonces la depreciación de esa máquina no va al gasto. La depreciación de esa máquina forma parte del costo de las existencias que estoy produciendo, ¿no? Se considera como parte del costo de producción. Y esa depreciación, al formar parte del costo, se activan. Y se envían los resultados vía costo de venta cuando el bien se vende. Entonces, cuando la norma me dice más la depreciación, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué depreciación? ¿La depreciación que se ha ido al gasto o la depreciación que está activada? Si es la depreciación que afectó resultados, no es solamente la depreciación que está contabilizada en una cuenta 68 de depreciación, porque también vamos a tener la depreciación que está dentro del costo de ventas. Entonces, ahí, si eso es así, el costeador tendría que decirme, señores, ¿cuánto de la depreciación está en el costo de ventas para que yo lo pueda sumar para fines de EBITDA? Y eso la norma no lo ha dicho, pero cuando me dice más la depreciación, ojo, siempre tengo que tener claro, la depreciación de la maquinaria con la cual fabricamos los bienes podría estar una parte en existencias, otra parte en el costo de ventas y el resto de depreciación de los otros bienes probablemente sí esté en gasto. Entonces, ¿qué depreciación? Es un tema que tenemos que revisar. Fíjese lo que dice el artículo 21, numeral 2 de la ley del impuesto a la renta, cuando habla de costo de producción o construcción. Dice, el costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual comprende los materiales directos utilizados, como la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación o construcción, ¿ya? Entonces, acá lo que está ocurriendo es que la ley del impuesto a la renta me dice que el costo de producción involucra tanto mano de obra, ¿no?, materia prima y los gastos indirectos de fabricación. Y recuerden, chicos, dentro de los gastos indirectos de fabricación, lo que nosotros tenemos está la depreciación de la maquinaria con la cual fabricamos los bienes. Entonces, ahí viene el problema. Los activos menores a un cuarto de UIT. Señores, los activos menores a un cuarto de UIT están en el gasto, por lo tanto, probablemente lo hayan enviado al gasto, por lo tanto, no se considera. Depreciaciones aceleradas. Nótese algo, señores. La norma me dice lo siguiente. La norma me dice que el EBITDA, ¿qué es? Es la renta neta luego de efectuar la compensación de pérdida, más los intereses, depreciación y amortización. Entonces, cuando la norma me habla de depreciación acelerada, cuidado con eso. Entonces, lo que debería pasar es que la depreciación acelerada yo debería sumársela al cálculo del EBITDA. Recuerden que la depreciación acelerada, por ejemplo, de bienes en leasing, probablemente esté como una deducción en el cálculo del impuesto a la renta. Para fines del cálculo de la EBITDA vamos a tener que adicionárselo, ¿no? Igual en lo que respecta a la depreciación de inmuebles, porque yo voy a tener, en muchos casos, las compañías deprecian inmuebles de acuerdo a la vida útil del activo, ¿no? Hay empresas que nos dicen este activo va a tener una vida útil de 50 años, por lo tanto deprecian una tasa del 2%. Sin embargo, tributariamente la tasa es del 5%. Y ahí tenemos que hacer una deducción en el cálculo. Esa deducción, señores, que hacemos en el cálculo va a tener que estar necesariamente sumándoselo para el cálculo del EBITDA. ¿Qué más? Tenemos la deducción por depreciación de diferencias temporales. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un vehículo que la vida útil del vehículo es en 3 años. Es decir, si el vehículo me costó 100.000 soles, nosotros vamos a depreciar 33.000 soles en cada año, 33.333 en cada año, hasta total depreciarlo en el año 3. Pero los vehículos, para fines del impuesto a la renta, señores, recordemos, se deprecian
en el plazo de 5 años. Por lo tanto, la depreciación que tienen es del 20%. ¿Qué significa esto? Que en el año 1, en el año 2 y en el año 3, si la depreciación contable es 33.000, la depreciación tributaria será de 20.000. Eso significa que tendré que hacer una adición de 13.000 soles. Sin embargo, en el año 4 y en el año 5 no va a haber depreciación, contable, pero sí va a haber una depreciación tributaria de 20.000 soles en cada año. Y esos 20.000 soles me lo voy a tener que deducir. Entonces, esa deducción de depreciación, ¿tengo que sumársela para el EBITDA? Yo entiendo que sí. El legislador no ha dicho nada, pero yo entiendo que sí porque está formando parte de la depreciación tributaria. ¿Qué más me dice la norma? Me dice que no solamente tengo que sumarle la depreciación, sino también la amortización. Y aquí viene un tema que muchos tributaristas están discutiendo, ¿no? Respecto a la amortización. Y aquí es bueno revisar lo que nos señala el inciso G del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, el cual me dice lo siguiente, fíjense, el 37 establece el principio de causalidad. Me dice que todos los gastos son deducibles en la medida que estén vinculados a generar ingresos grabados o sirven para el mantenimiento de la empresa. Y en lo que respecta a intangibles dice lo siguiente, la amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos intangibles similares son amortizables y por lo tanto son aceptados para fines del impuesto a la renta. Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, opción del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y aplicado a los resultados del ejercicio, a los resultados de un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en plazo de 10 años. Fíjense acá, señores, la discusión. Es decir, si yo tengo un intangible y ese intangible decido amortizarlo, decido enviarlo al gasto en un solo ejercicio, ahí la norma, la ley de renta, no habla de amortización. La norma de renta me habla de gasto. Es decir, cuando yo un intangible lo mando íntegramente al gasto en un solo año para fines del impuesto a la renta, ahí es gasto. Pero el artículo 37 me dice, cuando tú decides mandarlo los resultados del ejercicio en un plazo máximo de 10 años, me dice, ahí es amortización. No sé si se dan cuenta. El legislador denomina gasto y amortización como si fuesen cosas distintas. Es decir, si tú decides enviar los resultados del ejercicio, un intangible íntegramente en un año, eso es gasto. Pero si decides enviarlo los resultados del ejercicio en un plazo de 10 años, es amortización. Entonces, cuando la norma me dice a mí que yo lo que tengo que hacer es sumarle la amortización, podríamos interpretar que solamente me está hablando de aquellos intangibles que hemos decidido amortizarlo en un plazo de 10 años. Porque lo que yo he decidido enviarlo los resultados del ejercicio en un solo año, eso es gasto. Esto no se llama amortización, sino que es gasto. Esa sería, digamos, una de las discusiones que existen hoy en día en el ambiente tributario. Hay quienes me dirán, no, pero esa amortización solamente que el 100%. Coincido contigo. El problema es que la norma, como está redactada, a uno le llama gasto y al otro le llama amortización. Y ten por seguro que en una fiscalización el auditor lo tiene completamente claro. ¿Qué pasa con los preoperativos, con los gastos de amortización en una preoperativa? En una preoperativa, señores, estos gastos, esta amortización que yo voy a realizar, ¿en qué momento debería considerarla para fines del cálculo? En el momento en que se incurre, me explico mejor. A ver, yo soy una empresa preoperativa, me endeudo, tengo intereses. Como estoy preoperativa, esos intereses van a formar parte de los gastos preoperativos, ¿ya? Desde el punto de vista del impuesto a la renta. No es gasto, sino es un preoperativo. Entonces,
el cálculo de la EBITDA, ¿en qué momento debería hacerlo? ¿En el momento en que devengaron los intereses o en el momento en el cual empiezo a amortizar el preoperativo donde están los intereses? ¿En qué momento? La norma no me lo dice. Es decir, una cosa es decir, hoy día yo me endeudo, estoy preoperativo, todos los intereses van al activo y contributariamente y irán al resultado vía amortización cuando empieza a generar renta agravada. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento deberíamos hacer el cálculo de la EBITDA? ¿Al momento que devengan los intereses o al momento en que empieza a amortizar? ¿No? Esa es una discusión que los tributaristas no nos hemos puesto de acuerdo y van a encontrar ambas posiciones. Hay quienes que le van a decir que es al momento en el cual nos hemos, endeudado, devengaron los intereses, o algunos que le dirán no, cuando empieza la amortización en este sentido, ¿no? Este es un resumen un poquito de lo que hemos visto en relación a los temas controversiales respecto a la deducción de los gastos financieros. ¿Qué es lo que falta aclarar, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, el tema de la renta neta, qué pasa con la participación de los trabajadores, qué pasa con el tema de arrastre de pérdidas. Si yo estoy por el sistema B, ¿qué pérdida es la que tengo que compensar? ¿Solamente la pérdida que estoy compensando, que es el 50% de la renta neta, o es toda la pérdida que tengo por el sistema B, ¿no? ¿Qué pasa con la compañía que en el 2020 tuvieron pérdida del año, ¿no? Entonces ahí tienen un inconveniente, es decir, ¿qué es renta neta? ¿La renta neta puede ser negativa? ¿Qué pasa con los intereses provenientes de préstamo del exterior? Estos intereses provenientes de préstamo del exterior, ¿en qué momento tengo que hacer el cálculo, señores? Si el 31 de diciembre no fueron pagados, quiere decir que el cálculo del impuesto a la renta es una adición, ¿no? Es una adición. Y probablemente los pague en mayo, junio del año siguiente. Entonces, ¿cuándo entran al cálculo de la EBITDA? ¿En el año en que devengaron o en el año en el cual los pagué? La norma no me lo dice, ¿no? Entonces, ahí también hay una inconsistencia, ¿no? Entonces, este es un resumen de todos los temas que hemos analizado. Vamos a ver, señores, algunos supuestos, ¿ya? Y quiero que se percaten de aquí de lo siguiente. Tengo 4 escenarios acá y en la siguiente lámina tengo 2 más, ¿ya? Entonces, fíjense aquí. Todos tienen la misma utilidad contable, 1.700.000. Y todos tienen la misma renta neta, 2,5 millones, ¿ya? Solamente que este escenario 1, señores, no tiene participación de los trabajadores. Probablemente tenga menos de 20 trabajadores. Entonces, determinó una renta neta imponible de 2,5 millones, no tiene participación de los trabajadores, y entonces para calcular la EBITDA, ¿cómo sería acá? Quiero ocultar esto, a ver cómo ocultamos esto acá. A ver. No sé cómo ocultar esto aquí, creo. A ver. ¿Quiere entrar a una hoja Excel, profesor? No, quiero ocultar esto que dice Mood, Start Video, Participantes, Chat. Ah, ciérralo. Hay unos, 3 en el top puntitos. de cada uno de los banners debe haber alguna. A ver. Busque para cerrar esas ventanas. Ya, no, a ver, ya no importa, para no perder hilación, te agradezco más bien. Miren, chicos, yo tengo una renta neta de 2,5 millones, ¿ya? Entonces, a esta renta neta de 2,5 millones, la norma me dice que yo tengo que sumarle la depreciación y la amortización. Entonces, vamos a ver, la depreciación es 1 millón, se la sumo. La amortización son 500.000, se la sumo. El interés neto me dice que es 800.000 soles, entonces también se lo sumo. Esto me da un EBITDA tributario de 4.800.000. 4.800.000. Entonces, el 30% de esos 4.800.000 me dice a mí que, me dice a mí que es 1.440.000. 1.440.000. Entonces, ese sería mi límite. Es decir, mientras mis intereses no excedan el 1.440.000, esos intereses son deducibles. La parte que excede el 1.440.000, esa parte no va a ser deducible, señores. No va a ser deducible para fines del impuesto a la renta, según el escenario 1. ¿Ya? En el escenario 2,
¿Cuál es la diferencia con el escenario 1? Igual tenemos una renta neta de 2,5 millones, pero la diferencia es que tengo participación de los trabajadores. Tengo participaciones de los trabajadores. Entonces, vamos a hacerlo así mejor, chicos. A ver, un ratito. Espero que ahí se pueda ver. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Ya? Tengo participación de los trabajadores por 250,000 soles. Y eso me da, por lo tanto, una renta neta imponible de 2,250,000. Aquí viene la pregunta, ¿sobre qué trabajo? Es decir, después tendría que, ¿qué pasa con la participación de los trabajadores? Si me dicen que no la considere, es el escenario 1. Si me dicen, no, señor, tiene que considerarlo, entonces lo que va a ocurrir es que yo tengo una renta neta de 2,250,000, le sumo la depreciación, le sumo la amortización de 500,000 y tengo un interés neto de 800 que también se lo sumo, con lo cual me da 4,550,000. Disminuye mi EBITDA producto de la participación de los trabajadores, con lo cual mi límite ahora sería de 1,365,000 soles. 1,365,000 soles. Eso me quiere decir, señores, que la participación de los trabajadores lo que hace es disminuir mi límite. En consecuencia, cualquier interés que exceda el 1,365,000 no sería deducible. Pero repito, la norma no me dice qué hacemos con la participación de los trabajadores. Fíjense el escenario 3, ¿ya? En el escenario 3, chicos, tengo yo una pérdida, pérdida arrastrable de 5 millones de soles y estoy por el sistema B. El sistema B me dice a mí que las pérdidas tributarias se pueden compensar hasta un límite del 50% de la renta neta de cada ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos? Yo tengo lo siguiente, tengo igual los 2,5 millones, pero de mis 5 millones solamente voy a tomar 1,250,000 soles para compensarlo. Tengo una participación de los trabajadores de 125,000 soles. Entonces, ¿cuánto es mi renta neta compensada? Compensable, 1,125,000. Con inquietud y dos dudas acá. ¿Tengo que considerar la participación de los trabajadores? Y la otra pregunta que tenemos que hacer es que la norma me dice después de compensar pérdidas. Entiendo yo, mi opinión, pero no sé si será así, es que no puedo tomar los 5 millones, sino que debería tomar el 1,250,000, que es lo que puedo compensar. Entonces tengo una renta neta de 1,125,000. Le sumo la depreciación de 1,000,000, la amortización de 500 y los intereses de 800, con lo cual mi EBITDA tributario es 3,425,000. Y el monto máximo de intereses que puedo deducirme es 1,027,000. Es 1,027,000. ¿Se dan cuenta cómo va bajando el importe máximo de deducción dependiendo del escenario en el cual me ubique? ¿Qué pasa si más bien estoy en el escenario 4 y tengo los 5 millones de soles de pérdida arrastrable, pero estoy por el sistema A? Entonces, aquí lo que va a pasar es que tengo los 2,5 millones de soles de renta neta y de los 5 millones voy a tomar 2,5 millones para compensarlo. Entonces, la renta neta acá se hace cero. Acá se hace cero, porque estoy por el sistema A. Entonces, yo le sumo la depreciación, le sumo la amortización, le sumo los intereses y me da un EBITDA de 2,300,000. El 30% de eso me da 690,000 soles. ¿Se dan cuenta cómo hemos ido bajando de 1,440,000 a 690,000 soles? Y ojo que la norma me dice después de compensar pérdidas. Yo he puesto acá 2,5 millones. Yo pude haber puesto los 5 millones. Pero bueno, seamos conservadores y le he puesto los 2,5 millones. Pero ¿qué pasa, señores, en el escenario 5? ¿Ya? En el escenario 5, son los mismos escenarios, pero con distinta posición. Acá la discusión es, en el escenario 5, que yo tengo pérdida tributaria del ejercicio. A diferencia de los casos anteriores, donde yo tenía pérdida arrastrable de años anteriores, por ejemplo acá, escenario 3 y el escenario 4 tengo renta neta y tengo pérdida de años anteriores. El escenario 5, la figura es más bien que lo que nosotros tenemos es pérdida tributaria. Tengo una pérdida tributaria de 2,5 millones. Ahí le ven el signo negativo, ¿no? De 2,5 millones. Entonces, aquí la discusión, chicos, es saber lo siguiente, ¿no? Es saber lo siguiente.
la renta neta puede ser negativa. Hay renta neta negativa, ¿no? Hay renta neta negativa. Esa es la discusión, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros entenderíamos lo siguiente, ¿ya? El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿ya? El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta establece qué es renta neta. ¿Qué es renta neta? El 37. Y lo que es pérdida tributaria está establecido en el artículo 50. En el artículo 50. Entonces, y cuando uno llama a la administración tributaria y le pregunta en orientación al contribuyente, le dice, oiga señores, para el cálculo de la EBITDA yo he determinado pérdida del 2020, porque estos son datos del 2020, acuérdense que la EBITDA tienen que calcularlo sobre información 2020, llama a orientación al contribuyente y en su le contestan, señores, el EBITDA, la renta neta puede ser negativa o positiva. Correcto. Entonces, si esa es la posición, que la renta neta puede ser negativa o positiva, entonces lo que va a poner acá es que yo tengo una renta neta negativa de 2,5 millones. Le sumo la depreciación, le sumo la amortización, le sumo el interés y me da un EBITDA negativo, con lo cual el límite de gastos financieros es 0. El límite de gastos financieros es 0. Entonces, ahí tenemos nosotros un problema. No me podría decir ningún interés bajo esta posición de la administración tributaria. Bajo el escenario 2, que es el que creo que debería ser el adecuado, porque hay son artículos distintos, lo que regula lo que es renta neta, de lo que es pérdida tributaria, me dice lo siguiente. Tienes pérdida tributaria de 2,5 millones, por lo tanto no tienes renta neta, tu renta neta es 0. Le sumo la depreciación, le sumo la amortización, le sumo el interés y me da una EBITDA tributaria de 2,300,000. El 30%, 690,000. Pero estos son los escenarios que tenemos hoy en día. Y tengan por seguro que no vamos a esperar diciembre. Porque hoy en día muchas empresas están haciendo la modificación de su coeficiente de pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y tienen que hacer este cálculo. Y tienen que tomar una posición. ¿Qué posición van a tomar? Recuerden que los datos con los cuales tienen que trabajar siempre es lo del año anterior. Entonces, el 2020 es un año cerrado. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Ante tanta, creo yo, falta de precisión de la norma, ¿no? Las empresas que terminaron con pérdida tienen estos dos escenarios. Personalmente me inclino por el segundo escenario, pero tengo que admitir que el tema termina siendo discutible, ¿no? Que el tema termina siendo discutible. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es proyectar mi vida, determinar los intereses que van a ser deducibles y tengamos presente, bueno, esto podríamos haberlo hecho de repente al inicio del año. Recuerden ustedes lo que habíamos puesto nosotros acá. Permítanme. La norma me señala que no están sujetos al límite de intereses, me dicen los endeudamientos provenientes de la emisión de valores mobiliarios representativos de deuda. Entonces, en la medida que se cumplan determinados requisitos. Entonces, de repente, ¿qué hubieran podido hacer, señores? ¿No? Habíamos que analizar cuál es la mejor alternativa de una eficiencia fiscal, ¿no? Y de repente la mejor alternativa que nosotros podíamos tener, es la siguiente. Si yo tengo deudas que me generan intereses, y en el 2021 podría haber emitido un bono en oferta pública primaria, ¿no? Donde los bonistas o los que adquieren el bono sean 5 personas que no estén vinculados a mí. Si podía hacer eso, levantaba plata del bono, plata con el bono, y con esa plata cancelaba las deudas financieras y tenía un gasto financiero que sí iba a ser aceptado para fines del impuesto a la renta en un 100%. Esa podía ser una alternativa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Bueno, está todo el año tratar de ver cómo podemos disminuir estos intereses. Hoy, para el próximo año, para el 2022, tratar de elevar el EBITDA del 2021, ¿no?
mediante alguna alternativa que me permita este incremento de la vida o este incremento de los límites, ¿no? Y buscar alternativas que permitan generar intereses no sujetos a este límite, por ejemplo, lo de los bonos, ¿no? O a buscar un apalancamiento, o buscar un financiamiento de estas deudas, ¿no? No sé, señores, si ustedes tendrán alguna duda, alguna pregunta. Profesor, nos hacen la consulta. Dice, el interés de Reactiva Perú, cronograma 2020. Reactiva Perú 1, cronograma 2020. ¿Es deducible en el ejercicio 2020? Es decir, se debe registrar contable al gasto y tributariamente deducible en el ejercicio del 2020. A ver, lo que ocurre ahí con el Reactiva, y creo que la pregunta va en este sentido, es que el Reactiva nos daba un año de gracia, entonces contablemente no había ningún desembolso que hacer durante ese año, y contablemente lo que teníamos que hacer es registrar es una provisión de interés. Lo que ocurre desde el punto de vista tributario es que desde que existe el concepto del devengo, esos intereses tributariamente ya han devengado. Entonces, lo que yo debería haber hecho en el 2020, si tomé el préstamo en el 2020, Reactiva, esos intereses yo debía haberlo considerado como una deducción en el cálculo del impuesto a la renta en aplicación del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta que establece el concepto del devengo. Y en el caso de intereses me dice que los intereses devengan en el plazo del tiempo. Entonces, sí, efectivamente, contestando a la pregunta, ese era un gasto deducible. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por su respuesta. Acá también tenemos una pregunta de la señorita Evelyn. Dice, los intereses recibidos por parte de devoluciones de la administración tributaria también son considerados para el cálculo del interés neto. No, eso no, porque los intereses por devolución de impuestos son renta inafecta y como explicamos al inicio de la exposición, la norma me habla de intereses que son computables para fines del impuesto a la renta. Y los intereses provenientes de devolución de impuestos se consideran ingresos inafectos y no computables para fines de renta, por lo tanto no entran al cálculo. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Y una última pregunta, dice, ¿los gastos financieros derivados por instrumentos financieros de cobertura, por ejemplo, swaps, son deducibles del impuesto bajo la temática del EBITDA tributario? Los gastos financieros, me dice, perdón, provenientes del fax. De swaps. Ah, de swaps, ya, Dice, perfecto, ok, sí. ya, ok. Ya, ok, lo que ocurre es aquí, yo creo que sí va a tener que entrar dentro del límite, pero hay que tener presente que los swaps tienen un plazo o una fecha en el cual devengan, ¿ya? Es decir, ya sea la liquidación del contrato o ya sea a la liquidación del contrato o al vencimiento del plazo, en ese momento tendría que reconocerse el devengamiento del resultado. Y ese resultado debería reconocerse como parte del cálculo de la vida. Sí, en mi opinión sí entra. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Y unas últimas dos preguntas. Dice, ¿la diferencia de cambio de los intereses por pagar se consideran como gastos de intereses? A ver, son gastos financieros indudablemente, pero no van a entrar al cálculo de la vida, porque ese es un resultado, la diferencia en cambio es un resultado y no debería entrar. Lo que debería entrar al cálculo de vida es solamente el interés, no la diferencia en cambio del interés. Perfecto. Y una última pregunta, profesor. ¿Los gastos financieros y depreciación por aplicación de la NIF 16 son deducibles? Ya, entiendo que la pregunta está en el caso del arrendamiento operativo, ¿no? Entonces, a ver, recordemos nosotros que para fines tributarios es la NIC 16, y para fines del impuesto a la renta no tiene ningún efecto. La NIC 16 es como si no existiese para fines del impuesto a la renta. En consecuencia, esa depreciación que yo haga de la NIC 16 de un arrendamiento operativo, porque entiendo que la pregunta va por allí, porque si fuese financiero, ahí no hay nada que discutir, efectivamente eso entraría al cálculo, pero si es un arrendamiento operativo, no, eso no entra, porque simplemente es una reexpresión contable, no es una depreciación jurídica, si queremos hablarlo así, es una depreciación contable y no debería entrar al cálculo. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Creo que ya ahorita ya estamos fuera de la hora se extendió un poco el webinar, pero excelente ponencia, profesor. Muchísimas gracias por haber participado.
en este webinar y muchísimas gracias a todos los espectadores que han estado esta noche con nosotros acompañándonos en en esta webinar, en esta actividad realizada por la Universidad de Piura. Se les agradece a todos su participación, profesor, muchísimas gracias por su ponencia y nosotros vamos a colgar todo este material en nuestro canal de YouTube, tanto la ponencia del docente como el video de la grabación. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, profesor, que tengan Muchas todos muy gracias. buenas noches. Buenas noches, hasta Muchas luego. gracias, profesor. Hasta luego.